Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria del Ayuntamiento Pleno, abordando ya sin más dilación el primer punto del orden del día, propuesta de ratificación del acuerdo de modificación de los estatutos de la Mancomunidad del Municipio de Alcarafe, aprobado por la Comisión Directora de la misma el pasado día 26 de junio de 2014. Bueno, los dos grupos municipales tienen una copia de los estatutos, ya se aprobó por la Comisión Directora de la Mancomunidad de Alcarafe y es simplemente la adaptación de los estatutos a la ley de autonomía local de Andalucía. Así que si hay alguna pregunta, ninguna. No, únicamente que la Comisión Informativa informamos positivamente sobre este punto y la postura del Partido Popular va a ser la abstención en este primer punto. Muy bien, pues pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Prospera este primer punto del día. Segundo punto del día, propuesta de aprobación de expediente de modificación de la ordenanza fiscal número 24, reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Múnich. Tiene la palabra la delegada del Servicio Social. Hola, buenas noches. Pues la ordenanza que traemos a modificar, la ordenanza fiscal reguladora del servicio de ayuda a domicilio. Como sabemos, el Gobierno de Servicios Sociales nos paga una cantidad fija para el servicio de los domicilios. Entonces, en este año 2015 lo que pretende la Diputación es pagar para el servicio de domicilio en función del número de usuarios y de horas. Vale, pues para ello el importe de la hora no se modifica en esta ordenanza, que pasaría de 10 euros a 13 euros por esa única finalidad, para que la Diputación nos pague el importe de la hora a 13 euros. Eso es lo más importante a destacar en esta ordenanza. De cara a las condiciones de los usuarios y usuarias no se cambia nada. Y los datos nuevos que se han cambiado son cuestiones de forma, de edad, usuario, ¿verdad? ¿Alguna cuestión por parte del Grupo Popular? Sí, pero obviamente que le explico a la delegada que en un momento no había ninguna persona que estuviera sujeta al pago de esos 13 euros y que únicamente era una medida para evitar la pérdida de ingresos del servicio procedente de votarnos a favor del Estado. Muy bien, pues pasamos a la votación entonces. Votos en contra, abstenciones, unanimidad en este segundo punto. Tercer punto del día, turno por la propuesta de asunto urgente. Hay un asunto urgente por parte del equipo de gobierno, que es la modificación de la ordenanza no fiscal número 33 de emergencias sociales. ¿Algún asunto urgente más por parte de alguno de los grupos? Declaramos urgente este punto. Bien, espera que declararlo aquí porque el orden del día no lo tiene como un punto del propio orden del día. Pues tiene la palabra la delegada del Servicio Social del Grupo. En esta ordenanza lo que modificamos es en el artículo 7, la tipo de ayuda en la que la ayuda para la atención de situaciones urgentes y grave necesidad. En el caso anterior, digamos, cuantía de la ayuda un máximo de 500 euros por unidad convivencial por año. Entonces, lo que vamos a hacer es no poner cuantía máxima dentro de unos parámetros razonables, sino que la cuantía se determinará por la Comisión de Valoración atendiendo a las circunstancias de cada caso. ¿Vale? Y después, como consecuencia de ello, se modifica el artículo 8, en el que se establece como cuantía máxima de todas las ayudas por todos los contextos por año natural y unidad familiar, 500 euros al año, exceptuando las facturas que se pueden modificar y para sufragar los gastos de alquiler. ¿Vale? Y por último se modifica un artículo 8, bueno, no se modifica, se amplía de cara a las subvenciones previstas de un órgano exterior. Entonces pasa a redactarse del siguiente modo: en el caso de recibir financiación externa para colectivos desfavorecidos, se será lo dispuesto por el agente subvencionador. Cuando no se disponga nada por el mismo en cuanto a los requisitos, obligaciones y derechos del beneficiario y procedimiento de concesión, se observará lo dispuesto en esta ordenanza. El límite cuantitativo será determinado por el agente subvencionador. En caso de no existir límite alguno, el importe total podrá ser destinado a un único beneficiario. El resto de la ordenanza pues quedaría exactamente igual. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión por parte del Grupo Popular? Sí, únicamente refrendar lo que dijimos en la comisión informativa, que entendíamos esa modificación para atender a esas necesidades especiales y quitar la eliminación de los 500 euros, y la observación que hicimos de esos dineros que venían de terceras personas o entidades que evidentemente no vinieron supeditados por condiciones que fueran en contra
de la actuación de los servicios sociales, que ya la delegada dejó claro que siempre se otorgarían en función de lo que los servicios sociales y sus técnicos dictaminarán. Y apoyaremos la moción que presenta el Partido Socialista. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la votación. Votos en contra, abstenciones, unanimidad en este punto. Cuarto punto del orden del día, actividad de control por el Pleno sobre los demás órganos de la Corporación, apartados A y B, dar cuenta a la Corporación y ratificación de las resoluciones dictadas por el alcalde y el teniente alcalde, ver las resoluciones, supongo que lo harán con el mismo procedimiento que hemos venido utilizando durante todo el mandato, y hay una cuestión nueva, es que ratificamos en este caso las resoluciones dictadas tanto por el alcalde como por el primer teniente alcalde. Así que no sé si van a hacer alusión a resoluciones que sí ratifican y otras que no. No sé, explique usted un poco la función de eso. Sí, como es una cosa, que habitualmente solo se da la cuenta y hay que ratificar, y bueno, como tuvimos la comisión informativa el martes, en las sucesivas sesiones plenarias, haremos eso que ha planteado, es decir, aquellas que entendamos que debemos ratificar, las ratificaremos, y las que entendemos que no, nos pronunciaremos en contra. En este caso, nos atendremos porque no hemos podido leer con detenimiento todas y cada una de las resoluciones, y por tanto no tenemos la información necesaria como para ratificarlas todas o de forma individual. Por tanto, nos atendremos en este punto a la ratificación de este conjunto de resoluciones. Muy bien, muchas gracias. El apartado C de este cuarto punto de orden del día, luego de preguntas, aparte de las preguntas que ustedes formularon en la comisión informativa el pasado martes, ¿hay alguna pregunta más o algún problema más? Ninguno. Pues empezamos a dar respuesta a los asuntos que plantearon ustedes en la comisión informativa. Primera cuestión que plantean: por la adjudicación de la nueva concesión de la ciudad deportiva, ¿ha cambiado en algo el uso de las instalaciones para los equipos de la localidad? Nos ha llegado información, según dicen, de que el uso del pabellón cubierto está restringido en determinadas zonas. Parece ser que esta restricción ya ha afectado al Club Baloncesto Umbrete. Va a responder a esta pregunta el delegado del COE. Hola, buenas noches. Decir que el Club de Baloncesto Umbrete tiene el mismo tramo horario de entrenamiento que hace 2 años cuando empezó, de lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde y de 8 en adelante. El viernes tiene a su disposición el pabellón toda la tarde. Desde que el Club Baloncesto Umbrete entró en el pabellón hace 2 años con las escuelas deportivas, un tramo horario desde las 18 hasta las 20 horas, la empresa concesionaria tenía reservado ese tramo horario, o sea, las 4 horas, pues tenían alquilado el pabellón para los colegios del Colegio Europa y los colegios. Pues este año igual, mantienen los mismos tramos horarios. Lo que ocurre que este año el club ha querido introducir algunos equipos en ese tramo horario de 18 a 20 horas, tramo horario que tiene la empresa concesionaria reservado desde que se inició la actividad de la ciudad deportiva. La empresa ha estudiado y la situación le ha dicho que no, que esas 2 horas las necesitan igual que estos años atrás. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta que formulaban: se ha rescindido la concesión de explotación del Museo del Monstruo que fue otorgada vía mesa de contratación. Se nos informó que la concesión pasaría a manos de Bodegas Salado, la otra ofertante en la citada mesa de contratación. ¿Se va a pedir algún tipo de garantía o proyecto viable para la explotación de estas instalaciones o se admitirán presentados en la mesa de contratación por la citada empresa? Bueno, efectivamente tenemos la obligación de ofrecer la explotación del Museo del Monstruo a Bodegas Salado, puesto que, como ustedes saben, fue la otra empresa que se presentó a este concurso. No obstante, efectivamente vamos a pedirle que presente un proyecto lo suficientemente consistente como para que garantice el buen funcionamiento del centro, y bueno, entendemos que el presentado en su día pues es insuficiente, y por eso le vamos a solicitar que presente un nuevo proyecto. La tercera cuestión que planteaba: el equipo de gobierno encargó la defensa jurídica sobre los 8 despidos a un despacho de abogados. ¿Cuánto ha sido el importe de esa defensa jurídica? El importe de la factura del despacho de abogados que ha defendido la procedencia de los despidos que ha realizado el ayuntamiento, concretamente de 8 trabajadores, ha ascendido a 2.100 euros más IVA. Perdón, 12.100 euros más IVA.
Bien, siguiente. Cuarta pregunta que formulaban: tras el concurso de acreedores por el que se resolvió la ubicación de la concesión para la explotación de la ciudad deportiva a la empresa Mantrasa, el ayuntamiento pudo rescatar la garantía depositada para esta concesión. ¿A qué cantidad asciende esta garantía y a qué se va a destinar? Bueno, aclarar primero sobre la pregunta que no por el hecho de que la empresa entra en concurso de acreedores se rescatan los avales. Los avales se rescatan porque hay unos incumplimientos por parte de la empresa en el mantenimiento de la instalación y que quedan reflejados en un informe del arquitecto municipal, dándole los plazos obligados para que no se usanen, y transcurridos esos plazos la empresa no los usane. Ocurrido esto, se incautan los avales. Entonces, esos avales incautados a Grupo Mantrasa ascienden a 173.037,40 euros y se van a destinar a corregir la deficiencia recogida en el informe del arquitecto municipal de fecha 25 de noviembre de 2013, valorada entonces en 143.679,35 euros. Pero hemos de indicar que, como quiera que haya transcurrido casi un año desde la inspección que dio lugar a ese informe, los servicios técnicos de este ayuntamiento volverán a empezar las instalaciones para determinar las posibles alteraciones que pudieran sufrir aquel informe, para que de manera motivada priorizar las actuaciones que se deban realizar en coordinación ya con las mejoras que la nueva empresa concesionaria realizará y está realizando en las instalaciones de deporte. Quinta pregunta que formulaban sobre las cámaras colocadas en los semáforos. El apartado A preguntaba: ¿existe control metrológico de las cámaras que fueron instaladas? De ser así, solicitamos que se aporte el pleno. Sí existe control metrológico y, como ustedes piden que se aporte en el pleno, pues aquí está el control metrológico sobre las cámaras. Siguiente cuestión, el apartado B: ¿existe algún estudio que avale el hecho de que las cámaras se colocasen únicamente en un sentido? Hay un escrito del jefe de la Policía Local de diciembre de 2013 en el que, si le parece uno la respuesta del apartado B y C, donde en el apartado C decía: si la causa que justificaba la instalación de esas cámaras era la alta siniestralidad de ese cruce, pueden aportar al pleno el informe en el que se plantea este problema. ¿Por qué nunca se ha hecho público? Uno, las dos cuestiones, y doy lectura al informe, al escrito que nos traslada el 10 de diciembre de 2013 el jefe de la Policía Local, y que dice: le comunico que por los informes recibidos de las patrullas de servicio de la Policía Local, dadas sus intervenciones en accidentes e incidentes, por su comprobación directa estando presente y por la multitud de quejas recibidas de vecinos del municipio, se deduce que tanto en el cruce semaforizado situado en Paso Primero de Mayo como en el de Avenida de los Poetas hay un alto número de vehículos que no respetan la luz de los semáforos, especialmente en el sentido de entrada al casco de Umbrete en el primer cruce y en dirección hacia la 49 en el segundo cruce. Por ello, le ruego considere la adopción de alguna medida para la comprobación fehaciente de la realidad de la situación y de coincidir con las informaciones trasladadas por nuestra patrulla de servicio, adoptar las medidas necesarias que hagan respetar las señales semafóricas en los dos cruces indicados. Yo creo que contesta este escrito a las dos cuestiones que se plantean en el apartado B y C. Y hay otra cuestión que dice: ¿por qué nunca se ha hecho público, ¿no?, ese informe? Bueno, hay montones de expedientes administrativos en el ayuntamiento. Hacer público todo el contenido de todos los expedientes administrativos sería una auténtica locura. Y por otro lado, todos los expedientes son públicos. O sea, cualquier grupo municipal de la corporación, cualquier ciudadano, dentro de lo que marca la ley de transparencia, puede solicitar ver el contenido de cualquier expediente municipal. Son todos públicos. Y aquí en este ayuntamiento, lo conocen ustedes perfectamente, jamás se le niega ni al Grupo Popular, ni al Grupo Socialista, ni a ningún ciudadano que pida ver el contenido del expediente. Jamás se le va a negar que eso sea así, ni se le va a demorar ni absolutamente nada. Por tanto, está ahí el expediente, cualquier persona tiene la oportunidad de ver. El apartado D preguntan ustedes de por qué nunca se informó del carácter provisional de la instalación de estas cámaras. Bueno, el contrato que se firma un contrato con la empresa que instala las cámaras por 3 meses con otros 3 de prórroga. Y además, por parte de la
de que probablemente en ese periodo las infracciones se reducirían hasta niveles de nuevo razonables. Pero claro, había que esperar a comprobar si efectivamente eso iba a ser así. Comprobado que efectivamente ha sido así, estamos en los últimos meses en niveles ya razonables de, bueno, si se puede considerar razonable que alguien se saque un semáforo en rojo, pero bueno, vamos a entender que son niveles razonables. A la finalización del contrato, nuestra decisión es no poner en marcha de nuevo un procedimiento para la adjudicación de este servicio nuevamente. De momento, porque eso sí, vamos a realizar controles en los dos cruces, ya veremos con la temporalidad que se hace, y de comprobar que de nuevo los niveles de infracciones suben, volveremos a instalar las cámaras, a sancionar, y nada, no vamos a tolerar que la seguridad de nuestros vecinos y de cuantas personas usan nuestra travesía para, bueno, pues circular por ella para cada uno de la necesidad que tenga, pues anteponer el que alguien se salte de un semáforo en rojo a la seguridad de las personas. Eso no lo vamos a hacer y vamos a actuar así. Si comprobamos que de nuevo hay niveles que no sean razonables de infracciones en el respeto a las señales semafóricas, volveremos a instalar las cámaras y a sancionar. El apartado preguntaban, ¿dispone el Ayuntamiento de autorización o de informe sobre esta instalación de la subdelegación del Gobierno? No es necesario. El apartado F preguntaba que existen numerosas quejas sobre el tiempo, según alguna fuente, 2 a 3 segundos de programación de los cambios de ámbar a rojo. Si estas quejas no estaban notificadas, ¿por qué se modificó esa programación? ¿Pueden aportar al Pleno las especificaciones iniciales de instalación de estas cámaras? Parece lógico que tras la instalación, la empresa entregase en el Ayuntamiento, pues las facturas de la policía, las condiciones técnicas de funcionamiento de estas instalaciones. Vamos a ver, el tiempo de la luz en ámbar siempre ha estado regulada en 3 segundos desde que se instalaron los semáforos en un y ese tiempo va en relación con los límites de velocidad que está establecido en nuestra vía urbana. Solo con la llegada de las sanciones hubo quienes se dirigieron a este ayuntamiento quejándose de que el tiempo de la luz en ámbar era muy poco, era escasa. Y algunas personas nos planteaban que entendían que eso era así para sancionar más, para facilitar la sanción cuando, como he dicho anteriormente, siempre ha sido desde que se instalaron los semáforos 3 segundos, siempre. No obstante, pedimos un informe a la empresa que realiza a este ayuntamiento el mantenimiento de los semáforos, que es distinta a la empresa que instaló las cámaras para sancionar a quienes cometían alguna infracción, para que nos dijera si era posible ampliar el tiempo de la luz en ámbar. Cuando recibimos ese informe, tomamos la decisión de ampliar de 3 a 5 segundos. Podríamos haber decidido haberlo dejado en 3 y no estaríamos incumpliendo ninguna normativa. Pero como un gesto más que dejara claro que la intención de este equipo de gobierno no era en ningún momento recaudadora, sino que lo que queríamos era que se respetaran los semáforos y que no era tolerable que 1.600 y pico vehículos se saltaran cada vez los semáforos en rojo en nuestra travesía, pues optamos por ampliar a 5 segundos, pero digo igual, las infracciones siguieron después de cambiar a 5 segundos. En agosto aportamos la documentación que ustedes pedían, el informe respecto al tema de los segundos, la oferta técnica donde figuran las características técnicas, informe sobre forobiología y adaptación a las normativas de la Unión Europea. Aquí lo tienen ustedes toda la información para que la retiren ahora. El apartado G, preguntaban ustedes quién o quiénes estaban autorizados a visionar los vídeos grabados por las cámaras de los semáforos. Estaban autorizadas por las personas que habían cometido la infracción accediendo al sistema mediante una clave que en el documento que le enviaba el organismo provincial de recaudación, con esa clave pues podían acceder al sistema. Y además estaban autorizados el primer teniente alcalde y el jefe de la policía local. Por cuestiones obvias, el jefe de la policía local y el primer teniente alcalde para hacer un seguimiento de que el contrato se estaba desarrollando en el vídeo. Esta posibilidad ya no existe. Esa situación se dio durante 2 días en los que se cayó el servidor de la Diputación Provincial de Sevilla.
pero 2 días. Había un plazo, a nuestro entender, más que suficiente para que todo el mundo entrara a consultar y pudiera visionar su infracción, o no, o algunos errores que de hecho se produjeron y se subsanaron con la alegación de las personas afectadas. Y por tanto, excepto en esos 2 días, el resto de días todo el mundo ha podido ver con absoluta normalidad esa grabación. Y la sexta pregunta que formulaban en la comisión informativa del pasado martes, relacionada con una información que apareció en el Diario de Sevilla, en la que se incluía nuestro ayuntamiento posibles medidas de estar incluido dentro de los municipios con problemas de estabilidad presupuestaria. Vamos a ver, en relación a esa cuestión hemos solicitado a la interventora del ayuntamiento un informe que vamos a trasladar ahora, pero que en definitiva la información que aparece en el Diario de Sevilla es relativa al cierre del ejercicio 2013. En el cierre del ejercicio 2013 el ayuntamiento de Umbrete figuraba como fuera de cabildo. Y ya, como ustedes saben, se han pasado por esta sesión plenaria, por este pleno, los informes trimestrales del primer trimestre de este año, el segundo trimestre de este año, y el ayuntamiento de Umbrete se encuentra dentro de la estabilidad presupuestaria. Entonces, con relación al cierre del ejercicio 2013, pues ya tuvimos que redactar el plan económico y financiero, que aprobó también en este pleno de la corporación, y por tanto no anulará la adopción de ninguna medida más. Así que quedan contestadas todas las preguntas que ustedes formularon. Sí, únicamente una observación y pedirle unas aclaraciones. Lo del pabellón, bueno, pues ha quedado explicado por el delegado. Simplemente me gustaría recordar 2 cosas. Primero, que este grupo político siempre ha defendido que en la medida que podamos las instalaciones deportivas tienen que ser viables, tanto para la empresa como para el municipio, pero recordar que en el pliego de condiciones se establece que existe una preferencia en el uso de esas instalaciones por las entidades locales y que, bueno, yo entiendo que la empresa tenga que hacer uso de las instalaciones porque las mantiene ella y las tiene que rentabilizar, pero bueno, que sería conveniente revisar ese pliego de condiciones y si esa preferencia no se va a ejercer y hay algunas objeciones a esa preferencia de las entidades locales, bueno, pues sería bueno que se tuvieran en cuenta y se modificaran ese pliego de condiciones o se hicieran observaciones al mismo. Y ahora sobre las preguntas que me han contestado sobre el semáforo, unas declaraciones, seguro que a la inmensa mayoría a lo mejor ha quedado claro, pero yo me gustaría que se quedaran perfectamente claras y que no hubiera lugar a dudas. La terminación del contrato, como bien he explicado, 3 meses más 3 prorrogables, entiendo que en ningún caso se ha debido a que ese contrato ha sido negociado sin publicidad, con lo cual, bueno, pues no hubo mesa de contratación. Es cierto que el pliego de condiciones hemos podido comprobarlo cuando si hubiéramos querido en cualquier momento, pero ya que estamos en el tema, no existía ninguna cláusula en ese pliego de condiciones que estableciese que cuando el número de infracciones bajase de un número determinado, el contrato no se renovaría. Lo digo por el hecho de que, como existe una relación entre las sanciones impuestas y lo que esa empresa percibía, entiendo que no había ninguna cláusula en ese contrato que nos llevara a rescindir el contrato porque había defendido la siniestralidad, sino que se ha eliminado el contrato porque así ha definido el equipo de gobierno, no porque hubiera una cláusula que dijera en el momento que la siniestralidad baje de tanto, rescindimos el contrato. No existía. Muchas gracias. Y ya por último, he querido entender, si así por favor me lo confirma, que el color ámbar de los 3 segundos existía con y sin cámaras. Por supuesto, sí. Pues muchísimas gracias. Muy bien, pues no teniendo nada más que tratar, se levanta la